de ellos es Emilio Moreu, canario que pronto sacará a la luz una curiosa aplicación musical. A partir de ahora será más fácil conseguir la música que mejor interprete un producto audiovisual. Se trata de Mufly, una plataforma en la que a través de concursos fluye la oferta y la demanda de bandas sonoras. Ups, se ha cortado. Pues bueno, soy Emilio Moreu, eso lo acaban de ver en las noticias. Soy el fundador de Mufly, eso también lo acaban de ver en las noticias. Y bueno, tengo dos pasiones. Una de mis grandes pasiones es viajar, por eso me hice auxiliar de vuelo desde que era jovencito. Y otra de mis grandes pasiones ha sido ser DJ y poner música en el circuito internacional. Ser DJ pues me ha dado la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de este mundo y crear durante este tiempo una red de conexiones y una red de, digamos, de conocer a la industria musical y los medios donde me he querido mover durante todo este tiempo. Soy hijo único y creo que esto ha sido una parte a lo mejor de la que me he nutrido para hacer, a lo mejor tener una creatividad. He sido una persona de estas que pues siempre rompían los juguetes y luego los volvían a armar y tal, porque tenía que divertirse solo, mis padres casi nunca estaban en casa. Y bueno, esto quizás ha sido una de las constantes por las que siempre he sido una persona que ha estado buscando soluciones o he estado intentando abrir empresas o buscar modelos de negocio para solucionar problemas. Perdón. Para muchos de los que estáis aquí, la mayoría habéis nacido antes del 65, pues este sería vuestro primer formato de música. Pero claro, este formato de música, el vinilo, pues no lo podíais llevar a la playa porque sería un poco coñazo llevar todo esto. Así que la industria musical se dedicó a ir cambiando el formato y reduciéndolo. Para algunos, no sé si veis la correlación entre el bolígrafo Bic y la cinta, pero bueno, esa era nuestra tecnología punta, ¿no? Le dábamos ahí el tema para no gastar la batería de la cinta y tal. Pero la industria musical pues siguió comprimiendo el tema y lo que hizo fue hacer el CD. Una maravilla, eso de pulsar un botón y que te pusiera la canción 3, 4 y tal, pues y no estarle dando ahí vueltitas al tema, pues se notaba ya que estábamos evolucionando en la industria musical. Pero no, ellos no solamente se quedaban con eso, sino que además lo comprimieron tanto, ¿no? Cogieron el CD ahí en pedazos y tal, y formaron lo que es el MP3, la digitalización total, para poder pasarnos música los unos a los otros y tal. La mayoría de todos así nos descargamos la música gratis, estupendo. Esto lo que creó fue que crecieron, mucha de la industria musical no estaba preparada y se fueron abajo y han evolucionado unos monstruos, digamos, de la industria musical que no venden discos pero hacen streaming como es Pandora o Spotify. Hoy en día los disc jockeys seguimos utilizando la mayoría de todos los formatos. Seguimos utilizando el vinilo, seguimos utilizando el CD, seguimos utilizando MP3. Incluso hoy en día con un ordenador conectado a internet puedes pinchar la música en streaming sin tener, digamos, que descargártela. Pues bien, gracias a toda esta tecnología que se pueden subir datos y se pueden bajar tantos, pues he creado Mufly. Mufly es una plataforma que, digamos, hace la vez de una agencia cómo actuaría una agencia de publicidad. La agencia de publicidad lo que hace es que coge a una empresa que a lo mejor no tiene mucha idea de dónde buscar la música, ¿no? Dice, oye, pues, ¿dónde vamos a buscar la música y tal? Pues lo que hacemos con Mufly, ¿no? Es que ponemos en contacto a estas empresas que no tienen ni idea de dónde buscar la música con los productores. Muchos productores, chavalitos que están empezando a producir. Como veis, hoy en día no hace falta tener lo que es un hardware extenso. Un hardware me refiero a las máquinas con las que se hace eso, sino que a lo mejor está casi todo digitalizado y te puedes descargar un par de programas y tal, y entonces te puedes poner a hacer música en esos días. Pues bueno, esto es un poco, digamos, lo que hace Mufly, ¿no? Mufly nuestro modelo de negocio es que lo saca a concurso, tal como dije, como es una agencia de publicidad. Pues la empresa saca un concurso, ¿no? Que se crea en la plataforma
y entonces todos los productores aplican al concurso. Eso sería una muestra de lo que sería, cómo serían los concursos. Entonces, digamos, el concurso sale ahí, te dice pues cuántas personas están tomando parte en el concurso, de cuánto es el premio, cuánto tiempo queda para hacerlo, y todo, digamos, ofreces más por menos, ¿no? Todos los productores aplican a tu concurso, y ahí tienes tu dashboard, donde ahí elegirías pues, quién es el ganador, quiénes son los calificados, y bueno, nosotros gestionamos todo, gestionamos lo que es la parte del dinero, cogemos el dinero, se lo pagamos al productor, y esto ha sido un largo camino de recorrer. Esto ha sido un largo camino de recorrer, no siempre las aguas han sido tan planas como estas, también hemos pasado aguas turbias. Y bueno, a mí lo que me gustaría hacer es terminar este proyecto que vamos a lanzar poco para seguir haciendo lo que realmente me gusta, que es viajar y hacer música y dedicarme a lo que más me gusta, que es vivir haciendo lo que más me gusta. Pues bueno, eso ha sido todo, creo. Vale. Esta es la página, es moofly.net, todavía no está del todo dada de alta, pero bueno, si algunos sois músicos o queréis ver más de lo que hago y tal, pues ahora nos tomamos una cerveza y os doy una tarjetita y os explico más de todo. Muchísimas gracias y perdón por el miedo escénico.